Buenos días, les quiero dar la bienvenida a nuestro primer webinar del año 2021. Todo lo mejor para este nuevo año. Quien les habla, Yasmín Márquez. Los estaré acompañando en la moderación de hoy. En unos minutos nos estará acompañando nuestra especialista, Nali Parra, que nos estará conversando acerca de componentes de un sistema eléctrico industrial. Tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Al final, abrimos un espacio de preguntas y respuestas y les pueden hacer llegar sus inquietudes a través de los chats de las diferentes plataformas. De igual manera, los invitamos a enviarnos sus datos e información de contacto a nuestro correo ccbnxlib@ccbnx.com y gustosamente los atenderemos. Antes de iniciar, les recuerdo las fechas pautadas en agenda para el día de mañana, viernes 22, nos estará acompañando nuestro especialista, Víctor González, que nos estará conversando sobre procedimientos comunes de servicios en aire acondicionado vehicular. La próxima semana, el día jueves 28, nos estará acompañando nuestro especialista Wilmer Córdoba, que nos estará hablando sobre selección de lubricantes para equipos pesados y livianos. El día viernes 29 estará acompañándonos nuestro especialista Ali Márquez, que nos estará conversando sobre básico de turbinas a gas. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como ccbnx. Cedo el micrófono a nuestra ponente de esta mañana. Bienvenida, Nali. Gracias, María Yasmín. Gracias a Dios por permitirme estar acá en este momento y compartir estos saberes con ustedes, la audiencia. Gracias al Consorcio de Cogestión BNX, a empresa del grupo CH4, por darme la oportunidad de estar en este primer webinar del 2021, un año de cambio, un año en que muchas bendiciones van a caer sobre nosotros. Soy Nali Parra, ingeniero electricista en el sector de energía y petróleo. 16 años desarrollando ingeniería básica de detalle conceptual en el diseño de facilidades eléctricas para plantas de compresión y estaciones de flujo en la industria petrolera. Tuve 11 años como técnico de mantenimiento de protecciones de línea de transmisión y 3 años como jefe de control de calidad en una fábrica de transformadores, haciendo pruebas para balastos y transformadores secos hasta 100 kVA. La agenda que vamos a estar desarrollando el día de hoy contempla seguridad en instalaciones eléctricas, conceptos básicos para parametrizar los elementos de energía eléctrica, componentes de un sistema eléctrico industrial, que es nuestro tema base, proyectos IPC para plantas termoeléctricas y plantas solares, y unas nociones sobre energías renovables. Para Consorcio BNX y las empresas del grupo CH4, la seguridad es lo primero. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de seguridad en instalaciones eléctricas. Sabemos que todo a nuestro alrededor se mueve con electricidad, tanto en nuestro trabajo como en nuestro hogar. Todo funciona con electricidad y no estamos exentos del riesgo que conlleva su uso. Esto se nos puede olvidar, pero debemos conocer sobre cómo nos podemos proteger con equipos de protección personal, equipos de medición para el desarrollo de trabajos en instalaciones eléctricas. Los equipos de protección personal como casco, guantes, botas, protección facial, lentes, son de uso obligatorio de acuerdo a la tarea que se vaya a desarrollar. Lo mínimo que se puede utilizar es el guante, el casco, las lentes y las botas. Luego tenemos los equipos de prueba y equipos para maniobra que nos permiten hacer trabajo seguro. Son
Equipos que deben estar 100% operativos y no los debemos dejar de lado, no se deben obviar. Y también conocer la normativa. La normativa, cada empresa tiene su normativa y procedimientos para hacer los trabajos en instalaciones eléctricas, pero siempre tienen inmersas estas 5 reglas de oro para evitar los riesgos. La primera de ellas es desconectar los circuitos. Esa desconexión de los circuitos puede ser de 2 maneras. Un corte visible en cuando se abre el circuito, el interruptor, y a simple vista o ver la separación de los elementos que hacen el cierre del circuito, y es una observación directa. Eso se llama corte visible. Cuando estamos trabajando con equipos que solamente tienen indicadores de posición móviles o luminosos, estamos en presencia de un corte efectivo. Esta regla es de uso obligatorio en todos los niveles de tensión. Luego tenemos la segunda regla, que es el enclavamiento y el bloqueo. Esto es colocar un dispositivo físico que evite la reconexión del circuito, del sistema. Y la señalización es para indicar la prohibición de operación del sistema. Es de uso obligatorio en todos los niveles de tensión. La tercera regla de oro es la comprobación de ausencia de tensión. Con los equipos de prueba, ya verificado que están 100% operativos, se hace el chequeo entre los puntos de fase y neutro, entre fase y fase o fase y tierra, y esta medición debe ser 0. Para equipos de alta tensión se usan las pértigas con probadores de ausencia de tensión que generan una indicación visual o auditiva. Si hay tensión, vamos a escuchar la alarma. Si no hay tensión, no va a emitir sonido, y entonces podemos continuar con nuestra siguiente fase de la actividad. Esta regla es de uso obligatorio también en todos los niveles de tensión. Puesta a tierra y en cortocircuito, esto es para evitar corrientes que puedan recircular en el circuito y puedan hacer daño al trabajador. Se conecta a ambos extremos del circuito que se esté trabajando, muy próximo al área de trabajo, y esta es recomendable para baja tensión y es de uso obligatorio en media y alta tensión. La señalización de la zona de trabajo es la quinta regla de oro de uso obligatorio. Esta señalización es para evitar que personas alrededor se puedan meter en la área de trabajo. También indica que es una área que está siendo intervenida para las otras personas, y evita que los trabajadores se metan o se puedan tener contacto con zonas aledañas que estén energizadas. Esta también es una regla de uso obligatorio. Entonces, como para nosotros es importante la seguridad, acatar estas reglas nos permite hacer trabajo seguro y asegurar nuestras vidas y la de nuestros compañeros. El siguiente punto que vamos a tratar son conceptos básicos que permiten parametrizar, cuantificar la energía eléctrica. Estos parámetros son tensión, voltio, corriente en amperios, potencia en vatios, la energía en vatios hora. Los símbolos que usamos para voltaje V, amperios A, para potencia se usa W, que es watt de la palabra en inglés, y para energía, vatio hora. Los múltiplos que podemos utilizar en cada una de estas
unidades son kilos para voltios y amperios y mega y gigavatios para la parte de energía. Y kilo también, kilo, mega y giga. La tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos y corriente es la cantidad de carga de energía eléctrica positiva que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos el concepto de corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es la que está cambiando de polaridad en un periodo y como se hace cíclico, es lo que conocemos como frecuencia y se mide en hercios. Cuando hablamos de corriente continua, tenemos un nivel de voltaje fijo en el tiempo y es lo que usamos en las baterías, conocido en las baterías, los celulares, la batería para el carro. Cuando hablamos de energía, es la capacidad que tiene un cuerpo para hacer un trabajo y transformar, debidamente transformado, hacer un trabajo. En esta analogía que tenemos acá, tenemos un recipiente conteniendo un líquido, esa energía da la energía y la potencia va a ser la fuerza de empuje con que sale el agua del recipiente. Cuando tenemos ese volumen saliendo y el volumen contenido en el recipiente es lo que se conoce como voltaje. Y corriente va a ser la salida del líquido a través de la boquilla del contenedor. En un ejemplo cotidiano es que tenemos una plancha, funciona a 110 voltios, consume 20 amperios, ya eso nos da que necesita una energía de una potencia de 2200 vatios, y si lo usamos durante 2 horas vamos a tener un consumo de energía de 4.4 kilovatios hora. Otra analogía hidráulica es la de la manguera. Abrimos el chorro, que sería nuestra fuente de alimentación, la corriente empieza, el flujo de agua a través de la manguera sería la corriente, y cuando liberamos el chorro el pico de la manguera, empieza a salir agua. El pico de la manguera sería la resistencia, y cuando empieza a salir agua es el flujo de la corriente. Todo esto se relaciona a través de la ley de Ohm, que es una relación directa entre tensión y corriente y resistencia, donde tensión va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia, y podemos entonces tener los derivados de la fórmula, que voltaje es corriente por resistencia, la intensidad o corriente es voltaje entre resistencia. Si necesito conocer la resistencia, voltaje entre corriente. Y potencia la calculamos voltaje por amperio, por corriente. Ahora vamos a hablar de lo que es nuestro tema central, que es los componentes de un sistema eléctrico industrial. Es conocer un poco cómo nos llega a nuestra casa la electricidad. En el sistema de potencia tiene una estructura y empieza con la generación, la producción de energía. Y esa producción lo tenemos de una fuente. Esa fuente es la que puede ser a través de energía solar, energía eólica, energía térmica y energía mareomotriz. Entonces, acá tenemos una turbina que permite la generación, una turbina para sistema hidráulico, que permite la generación de electricidad por el movimiento de esa turbina cuando la atraviesa un flujo de agua. Acá tenemos el principio general de una planta termoeléctrica a través del ciclo Rankine, donde energía térmica hace producir
vapor en la caldera, porque se mete a la caldera, se introduce a la caldera combustible, que puede ser combustible fósil, que puede ser carbón, gas o algún derivado de petróleo, y aire y agua. Entonces, por energía térmica, generamos vapor en la caldera. De la caldera el vapor pasa a la turbina de vapor genera movimiento, acciona el generador eléctrico y entregamos energía eléctrica a la red. En este caso, hacemos una reacción química entre energía térmica y los elementos de entrada a la caldera. La turbina eléctrica saliendo hacia la red. La energía no se crea ni se destruye, solo estamos transformando los elementos. Otro principio para generar electricidad a partir de una termoeléctrica es el principio de cogeneración. Esto es que en un proceso industrial se tiene un consumo o una generación eléctrica, como lo habíamos visto antes, con una caldera de la turbina de vapor, generó electricidad a mi planta industrial y tiene dos formas de obtener su alimentación eléctrica: la generación local y conectarse a la red eléctrica. Entonces, con las emisiones de gas o del proceso productivo, algún exceso, la planta es tratado, ese exceso devuelto a la caldera y se vuelve a generar electricidad. Ese excedente de electricidad puede introducirse a la red eléctrica y tener el proceso industrial allí una ganancia, porque lo que puede demandar menos consumo a partir de la red eléctrica. También podemos tener la generación eléctrica, que puede ser una represa fluvial o una presa mareomotriz. La diferencia es que acá con las fluviales por el río, el agua del río pasa a través del canal, mueve la turbina impulsa al generador eléctrico y envía electricidad al sistema. Con la planta mareomotriz, por la diferencia de marea en el mar, el flujo de agua pasa a través del canal, mueve la turbina y esta impulsa al generador. Igualmente se transmite la electricidad hacia el sistema. Entonces, en la estructura del sistema de potencia, el siguiente paso es la transmisión. Esto es subestaciones que elevan el nivel de tensión, porque en generación el nivel de tensión es bajo, se eleva a ciertos niveles, por ejemplo en Venezuela 230, 400 y 705.000 kilovoltios, para hacer el transporte de esta energía generada a los centros poblados que siempre están alejados de la parte de generación. Después tenemos los consumidores industriales que pueden absorber o solicitar su consumo energético en niveles altos de tensión, porque para ellos es un mejor en su desempeño a partir de este nivel de tensión. Seguidamente tenemos el sistema de distribución, que es llevar la energía eléctrica a unos consumidores más pequeños y entonces se pasa a través de una subestación reductora para bajar los niveles de tensión de energía, para hacer la entrega en media tensión, que también podemos tener consumidores en este nivel de tensión. Y por último, ya se hace la entrega de energía al consumidor residencial, que se entrega la energía en baja tensión, que son los niveles de 120 y 208 voltios. Para unos consumidores que pueden estar catalogados como urbanos
y rurales. Los urbanos son las grandes ciudades y los rurales son los centros agrícolas menos poblados. La estructura del sistema de potencia la podemos ver más gráficamente en esta lámina. Tenemos la generación, un parque de generación termoeléctrico acoplado a una generación a través de energía renovable, en este caso a través de energía eólica. Esto se lleva a la red de tener la consumo industrial y puedo tener la distribución hacia un consumo doméstico. Y todo esto controlado por un centro de distancia, mando a distancia. Plantas y termoeléctricas, plantas solares en proyectos IPC. En este punto vamos a hablar un poco de proyectos de inversión de capital que se desarrollan en función a la demanda energética de la región o la demanda energética de cierto proceso. Entonces, el plan de inversión lleva unas etapas de visualización, definición y desarrollo, implantación y operación. En esta parte, el proyecto, la planta, se visualiza su ubicación, cuánto va a costar el proyecto, se desarrolla la ingeniería, se establece la tecnología a utilizar, se hacen las compras de equipos y luego del mismo. Todo esto lleva en sí las fases de ingeniería, procura y construcción, que es lo que llamamos proyectos IPC. La ingeniería se puede desarrollar en 3 etapas, conceptual, básica y de detalle. Y la parte de procura es la que nos permite comprar los equipos, la planificación de la inversión de la parte a implantar y la construcción, que ya es la materialización de todos los sistemas declarados en el proyecto. Para una planta termoeléctrica tenemos un proyecto complejo, como lo vimos en un principio, tenemos un proceso para acondicionamiento de los elementos de entrada, agua, gas, y los elementos, en el caso que habíamos visto de la caldera, y este proyecto desde aproximadamente 4 años. Para una planta solar, el proyecto es menos complejo y desde su visualización hasta la implantación puede durar aproximadamente 2 años. Se ve que es un proyecto menos complejo porque lo que voy a desarrollar es un sistema de captación solar, se acopla a los inversores, si hay almacenamiento de energía en el mismo se colocan cargadores y baterías y ya se diseña la parte de distribución y acople al sistema de distribución y llevar esta energía al consumidor. Vamos acá a hablar un poco de las nociones sobre energías renovables, que las energías renovables ahorita actualmente están muy a la noticia, que se han instalado muchas plantas, granjas solares. Entonces, la energía solar como todo es el aprovechamiento de la irradiación de los rayos solares sobre el planeta, la captamos a través de paneles solares, llevamos esa energía a inversores y baterías para almacenarla de manera de poder aprovechar y usar esa energía en el momento en que no tenemos sol
Otra energía renovable es la energía eólica, aprovechamiento del viento. El aerogenerador hace la captación, por el movimiento del aerogenerador produce electricidad. A través de un inversor cargador se puede almacenar y tener disponibilidad de la energía para otros momentos. La energía hidráulica ya lo vimos en la lámina anterior, que tenemos las presas, turbinas en movimiento y podemos transmitir nuestra energía a otros centros más alejados. Igual con la energía mareomotriz, también usamos turbinas, generadores y las líneas de transmisión para llevar a otros niveles el uso de la energía. Tenemos la energía geotérmica, que tenemos un depósito de agua con una cierta temperatura. A través de un intercambiador de calor podemos manejar esa energía, llevarla a una turbina, a un generador y hacer una alimentación de un sistema local, porque es de menos alcance este tipo de planta de generación de electricidad. Y la biomasa, que tenemos un reservorio de los desechos orgánicos, se queman a través de una caldera, eso se genera vapor y generamos electricidad también. Es una energía de uso muy local. El beneficio de las energías renovables es que ellas siempre van a estar presentes. Contamos con este recurso, no se agota, permite ahorrar energía por la disminución del uso de combustibles fósiles, se produce desarrollo industrial y crecimiento tecnológico en los países que están haciendo su implementación. Se proyecta que producen menos impacto ambiental. Según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, sus siglas en inglés, esta agencia tiene sede en Dubái. En su informe sobre perspectivas mundiales de energías renovables de la edición de 2020, ellos dicen que debido a la transición del uso de la energía en renovables, al año 2050 las reducciones de emisiones de CO2 deben haber caído en un 70% y que se espera que el índice de bienestar humano incremente en un 13.5% debido a la reducción de estas emisiones mundiales de dióxido de carbono. Bueno, doy el pase a Yasmín para la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Excelente ponencia, Nali. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Mientras nos hacen llegar sus dudas, les recordamos nuestras próximas fechas en agenda. Para el día de mañana, viernes 22, nos estará acompañando nuestro especialista Víctor González, quien nos estará conversando sobre procedimientos comunes de servicios en aire acondicionado vehicular. La próxima semana, el día jueves 28, nos estará acompañando nuestro especialista Wilmer Córdoba, quien nos estará hablando sobre selección de lubricantes para equipos pesados y livianos. Y el viernes 29 estará acompañándonos nuestro especialista Ali Márquez, quien nos estará conversando sobre básico de turbinas a gas. Procedemos en este momento a leer las preguntas e inquietudes recibidas. Ya tenemos la primera pregunta. ¿Qué es kilovatios hora? Bueno, buenos días nuevamente. Kilovatios hora es la forma de medición del consumo eléctrico. Esto es la potencia que en casa podemos estar usando durante un determinado tiempo.
Entonces, el tarifario que vamos a pagar es en función a esa medición que se hace. Por ejemplo, si usamos un microondas unos cuantos minutos al día y ese uso, por ejemplo, 5 minutos, nos va a dar que usamos esos 5 minutos en unas 5 veces al día o unas 6 veces al día, nos da como 30 minutos, media hora de consumo de uso del microondas. Y si la potencia del microondas es de 1000 vatios, entonces vamos a tener unos 0,5 kilovatios hora de consumo, y eso es lo que nos estaría representando nuestra energía en ese momento para ese electrodoméstico. Gracias, Nali. Otra pregunta, ¿qué datos, información se debe conocer para realizar el diseño de una planta solar? Bueno, aquí tenemos que conocer la capacidad de la carga que vamos a alimentar, su funcionamiento, las cantidades de horas que el dispositivo está en uso, porque para los sistemas solares el diseño se hace a partir del consumo y de la tipología de la carga. Entonces también tenemos que conocer si el sistema es monofásico, trifásico y cómo se va a alimentar, si tenemos acople a la red o si va a ser un sistema aislado. Tienen varios elementos que nos serían información de entrada para hacer el diseño. Gracias. Otra pregunta, ¿un proyecto IPC solar tiene las mismas etapas de desarrollo que para plantas termoeléctricas? Sí, porque también obedece a una cartera de proyectos de inversión y tengo mis etapas de visualización, conceptualización, la implantación y desarrollo. Tal cual se genera una ingeniería, se hace procura y se hace la construcción. Gracias, Nali. Esperemos un segundo a ver si nos realizan otra pregunta. ¿Qué se necesita conocer para el diseño de facilidades eléctricas en un proceso industrial? Ajá. Cuando hablamos de proceso industrial, ya tenemos un proceso, puede ser un proceso de manejo de energético, puede ser petróleo. Entonces necesitamos conocer nuestro consumo eléctrico, la disponibilidad de espacio para hacer la implantación del sistema eléctrico y conocer qué posibilidades tenemos, qué facilidades tenemos en el área de los elementos que puedan ser nuestra entrada a la planta y determinar la tecnología a utilizar. Gracias, Nali. En el proceso de cogeneración, ¿qué beneficio obtiene la planta industrial? Ok, en la planta industrial, como se está haciendo un aprovechamiento, Disculpa, Nali, creo que está el micrófono apagado. ahora sí me oye. Ajá, te vuelvo a responder. La planta industrial tiene un beneficio al usar el sistema de cogeneración porque
el sistema va a estar con reducción de las emisiones de dióxido de carbono porque se van a estar aprovechando sus excesos de emisiones y además limitará el uso de energía eléctrica de la red porque se va a estar haciendo su proceso interno de generación propio y en la conexión a la línea eléctrica puede ser menor. Y además puede vender o negociar a nivel tarifario la entrega del excedente de energía generada a la red. Muchísimas gracias, Nali. Felicitaciones, excelente ponencia. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Esperamos haber cubierto sus inquietudes. Les damos las gracias por su participación. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Le cedo el micrófono a nuestra especialista Nali para que se despida de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, María Yambi. Gracias a la audiencia, gracias al consorcio Cogestión Benequí, a la empresa CH4 Group por permitirme esta oportunidad en este webinar y dejarles estos conocimientos básicos y nos pueden seguir en las redes sociales y estamos a la orden. Cualquier inquietud pueden contactar. Gracias.